Que nada, bueno, quiero agradecer al Congreso de la Nación Argentina por brindarnos esta oportunidad de expresar lo que no le deseamos a ningún país en América Latina ni a ningún país en el mundo, que es vivir sin libertad, que es vivir bajo amenazas, que es vivir bajo fuertes presiones, que es vivir bajo persecuciones, que es vivir bajo represiones y que al final es vivir bajo nuestras libertades completamente restringidas, nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de desplazamiento, nuestras libertades políticas, nuestras libertades económicas hoy en Venezuela están seriamente restringidas. Quien les habla fue electo alcalde hace 14 meses, el mismo día que fue reelecto alcalde Antonio Ledesma por toda la ciudad de Caracas. Yo soy uno de esos 5 alcaldes, o de los 4 alcaldes que forman el equipo con Antonio Ledesma, y les puedo decir que en el caso particular Ledesma me ha venido enseñando en este tiempo, porque fui electo a los 28 años de edad como alcalde, como parte de una nueva generación política, que es una generación que más de la mitad de nuestras vidas ha vivido bajo este sistema y bajo este modelo de Venezuela, donde quizás hoy a un adolescente, cuando le hablas de autonomía y separación de los poderes públicos, no entiende qué es eso, porque sencillamente no lo ha vivido. Tiene que irse a los libros o tiene que irse a los relatos de sus abuelos para que le expliquen lo que es la separación, autonomía de los poderes públicos. Fundé hace 5 años con Leopoldo López Voluntad Popular. Leopoldo además fue alcalde de Chacao por 8 años, otro de los municipios de Caracas, y fue además precandidato presidencial. El caso de Antonio Ledesma y Leopoldo López no están aislados. Cuando Leopoldo López estaba culminando su segundo mandato en el municipio de Chacao de Caracas, presentó su candidatura a la alcaldía metropolitana y Hugo Chávez en ese momento lo inhabilitó. Allí, Antonio Ledesma, que ya venía con una experiencia importante en Caracas, fue presentado como candidato, ganó esas elecciones, para que tengan idea de algo muy importante, la alcaldía metropolitana es el segundo cargo de elección popular más importante después de la presidencia de la República. ¿Y qué pasó a los meses que ganó Antonio Ledesma por allá en el año 2008? Le eliminaron las competencias, crearon una estructura paralela y se generó una segunda inhabilitación, primero la de Leopoldo y luego Antonio Ledesma. Y ahora, qué ironía, 6 años después, ambos están en la cárcel militar de Ramo Verde, siendo Leopoldo uno de los dirigentes más importantes que tiene nuestro país, no solamente conocido a nivel nacional, sino a nivel internacional, y Antonio Ledesma hace poco más de un año reelecto por más de 700.000 caraqueños. Para que pongamos en contexto, esté preso Antonio Ledesma o Leopoldo López es exactamente igual que estuviesen presos en América Latina candidatos o precandidatos presidenciales. Es que el día de mañana, por ejemplo, puede amanecer preso el alcalde de Buenos Aires, o el alcalde de Quito, o el alcalde de Bogotá, o la alcaldesa de Santiago de Chile, o el alcalde de Ciudad de México, o el alcalde de Ciudad de Panamá. Eso es lo que estamos viviendo en Venezuela. Pero además de eso sigue habiendo decenas de estudiantes presos. Además de eso, Daniel Ceballos, que puedo decir que además que es como hermano, porque los dos éramos los alcaldes más jóvenes de Venezuela. Él era alcalde de San Cristóbal en el estado Táchira, frontera con Colombia, 6ª ciudad más importante del país. También lleva más de un año preso. Y a pesar de que el día de ayer salió su boleta de excarcelación, la orden de Nicolás Maduro fue que debe seguir estando privado de libertad en la cárcel militar de Ramo Verde. Cuando escuchamos a Nicolás Maduro en Venezuela y lo observamos en giras internacionales, se jacta de decir que en nuestro país hay democracia porque solamente hay elecciones. Pues yo le quiero decir a todos los que nos están escuchando el día de hoy, a la prensa que está presente, que eso es un concepto muy vago de la democracia. La democracia no son solamente elecciones. La democracia es garantía de los derechos humanos, es garantía de los derechos civiles, es separación de autonomía de los poderes públicos, es transparencia en la gestión pública, es la libertad de expresión y prensa independiente, que es un derecho humano y que en Venezuela en estos momentos no está garantizado, es respeto a las minorías independientemente de su etnia, de su religión, de su raza, de su clase social. Todos esos temas hoy en Venezuela son inexistentes o están muy frágiles. Por eso no podemos hablar de democracia. Y así como la tecnología o la medicina u otras áreas evolucionan, los sistemas totalitarios, los sistemas autoritarios, las dictaduras también evolucionan, también innovan y se tiñen con una fachada democrática de elecciones que luego utilizan para modificar las leyes y la Constitución, perpetuarse en el poder y atomizar el sistema producto de la corrupción. En Venezuela en 16 años, y no me quiero extender mucho, han ingresado $1 trillón. Quizás muchos países soñarían con que eso ingresara en década y media.
Fue lo mismo que necesitó el presidente Barack Obama en 2008 para enfrentar la crisis económica en Estados Unidos. Hoy, ese $1 trillón, ¿dónde lo vemos? Bueno, en muchas fuentes en el exterior, en bancos que ya inclusive han sido intervenidos, como el último en Andorra, donde lo que allí se consiguió representa nada más y nada menos que 8 veces nuestro presupuesto de seguridad y 6 veces nuestro presupuesto de salud. Qué tristeza que por malversación de fondos veamos en un banco en el exterior 8 veces el presupuesto de seguridad para Venezuela, que hoy según Naciones Unidas es el 7º país más violento del mundo, y para Caracas, que según Naciones Unidas es la capital más violenta del mundo, y de las millones de ciudades que tiene el planeta, nuestra querida Caracas es la 2ª ciudad más violenta del mundo. Son más de 200.000 venezolanos que han asesinado en 16 años. Además de eso, por segundo año consecutivo tenemos la inflación más alta del mundo, y 2015 se proyecta como algo incluso peor. Tenemos una escasez sin precedentes de 30%, y en algunos rubros como medicinas y alimentos llega al 80% de escasez. Es una crisis sin precedentes, es una crisis que incluso trasciende las corrientes ideológicas. Independientemente de cualquier militante, cualquier simpatizante, cualquier dirigente o cualquier autoridad que haya en partidos políticos de izquierda, socialdemócratas, de derecha, liberales, conservadores, hay unos temas hoy por hoy en el mundo que trascienden las ideologías, y uno de ellos es definitivamente la garantía de los derechos humanos. Los estados están obligados a garantizar los derechos humanos de sus ciudadanos, y hoy en Venezuela, cuando vemos, como ya decía Lilian Tintori, 43 estudiantes o personas en general asesinadas el año pasado por razones políticas, cuando vemos que apenas en un año han encarcelado a 3 alcaldes, cuando vemos que la persecución sigue incrementándose, definitivamente en Venezuela no hay garantía de los derechos humanos. ¿Qué más quiere la gente de Maduro que se pronuncie? El Grupo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, distintos gobiernos de América Latina y el mundo, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, personalidades y expresidentes han exigido, han exhortado, han recomendado que se garanticen los derechos humanos y las libertades en Venezuela. Nadie tiene derecho de perseguir, de encarcelar, de torturar o incluso asesinar a otros por la simple razón de pensar o expresarse distinto. Eso es un principio elemental de la democracia. Y como alcalde que soy, que formo parte de la Asociación de Alcaldes por Venezuela, quiero alertar también la situación particular de la que estamos viviendo hoy los alcaldes. Porque por 4 vías quieren eliminar quizás el último bastión de democracia que queda en Venezuela, que es la descentralización, que apenas tiene 25 años, o apenas a partir del año 89, ya casi 26 años, donde los venezolanos pudieron empezar a elegir sus autoridades más cercanas. ¿Por qué los están ahogando? En primer lugar, encarcelan alcaldes, como ya les dije. En segundo lugar, de los 72 alcaldes de la oposición, 33 tienen algún juicio o una investigación abierta. Quien les habla fue el primer alcalde que se le abrió una investigación, y tengo 2 en estos momentos en pleno desarrollo. En tercer lugar, el gobierno central tiene la obligación de transferirnos recursos anualmente, y no nos los transfiere a medias. Y en cuarto lugar, quieren crear un estado paralelo que no sale en la Constitución y en las leyes, que se llama la comuna, desconociendo lo que la mayoría de los vecinos expresan en nuestros municipios. Es decir, hay todo un esquema, hay todo un plan, hay todo un diseño para eliminar los gobiernos locales, aniquilar las autoridades más cercanas a los vecinos y desconocer un principio elemental de cualquier democracia, que es la autonomía de los municipios y la descentralización. De allí salió Leopoldo López cuando fue 8 años alcalde, de allí salió Antonio Ledesma, de allí salió Daniel Ceballos. Se ha convertido la descentralización, las alcaldías en Venezuela, precisamente en ese espacio de renovación de la política, de la renovación de la administración pública, de la proliferación del liderazgo, de que jóvenes como quien les habla, que ni siquiera han cumplido 30 años, tengan la oportunidad de ser un servidor público por vocación y convicción, pero que lamentablemente hay un diseño para que eso no exista más. Por eso elevamos la voz más allá de nuestras fronteras. Por eso estamos yendo a cualquier país que nos abra las puertas, en América Latina, en Europa, en Asia, en África, en Norteamérica, donde sea necesario, para que seamos escuchados. Cuando uno ve procesos en otras partes del mundo, e incluso en América Latina, donde la democracia y la libertad terminan triunfando, es precisamente en parte por el apoyo que se ha recibido de la comunidad internacional. Venezuela fue un país que hace décadas le abrió las puertas a aquellos que sufrieron de las peores dictaduras militares en el Cono Sur. Venezuela fue un país hace décadas que le abrió las puertas a aquellos que sufrían del conflicto armado en Colombia.
Venezuela ha sido un país que por décadas le abrió las puertas a muchos que sufrían también de guerras civiles y dictaduras en Centroamérica y el Caribe. Venezuela ha sido un país que le abrió las puertas a un musulmán o un judío y se podían abrazar como comparten alguna tienda en el centro de Caracas. Venezuela ha sido un país que por décadas justamente se caracterizó en esa mezcla que era ejemplar más allá de nuestras fronteras, y que lamentablemente hoy, en vez de ser un país que recibe gente, hoy lamentablemente se nos ha ido más de 1 millón de personas. Ahora, nos quedan 2 opciones: rendirnos, como se dice en el boxeo, tirar la toalla, o claudicar nuestros principios y nuestras convicciones. Pero ¿saben qué? La otra opción que queda es seguir luchando, es seguir organizándonos, es seguir en la calle de manera pacífica y no violenta, y es seguir demostrando que por las vías legales y constitucionales se puede lograr un cambio. Pero para ello es muy importante el apoyo de la comunidad internacional, y sobre todo les quiero hacer una recomendación, si me permiten el atrevimiento, a la presidenta. Más allá de la afinidad ideológica que pueda tener hoy con Nicolás Maduro, la que tuvo con Hugo Chávez, más allá de los intereses comerciales que pueda haber, hay unos temas que están por encima de cualquier interés comercial ideológico, que es la libertad y los derechos humanos. Y ella sabe muy bien que en Venezuela hay presos políticos. En Venezuela se reprime a quienes protestamos. Ella sabe muy bien que en Venezuela las libertades están restringidas, y ella sabe muy bien que en Venezuela las instituciones han sido carcomidas por la corrupción. A los argentinos mi recomendación es que, y a toda América Latina, es que no permitan que un modelo como el de Venezuela, que además tiene intereses más allá de nuestras fronteras, penetre y termine secuestrando también su Estado de Derecho, sus instituciones y peor aún a su gente. Lo más importante, lo más sagrado, lo más preciado que tiene un derecho humano, un ser humano, es el derecho a la vida y es su libertad. Y en ese sentido le agradecemos enormemente que nos hayan escuchado, que nos hayan recibido. Tenemos en este año elecciones parlamentarias donde es fundamental que contemos con la presencia de diputados del Congreso de la Nación. De verdad que lo agradeceríamos enormemente. Competimos en condiciones desiguales, competimos con violencia, competimos con recursos ilimitados que produce petróleo de Venezuela, pero que nosotros no estamos dispuestos a entregar a nuestro país. Se lo dice alguien además que es hijo de un cubano, que además es nieto de un soviético, y que no está dispuesto a dejar que el comunismo nuevamente nos arrebate nuestros sueños. Desde Venezuela, desde la Asociación de Alcaldes por Venezuela, desde Latillo, por Antonio Ledesma, por Daniel Ceballos y por Leopoldo López, muchísimas gracias, y ayúdenos que haya justicia, que haya libertad.